Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 3, que tiene el objetivo justamente de presentar los principales elementos asociados al desarrollo de un proyecto de investigación. Hemos estado hasta ahora primero explorando temas, luego o explorando intereses en temas relacionados con nuestra disciplina, transformando ese tema de interés encontrando las brechas de conocimiento asociados a ese tema de interés y transformando eso en un tema de investigación. Pero ahora ya en esta etapa nos empezamos a poner eh, un poquito más técnicos en en el trabajo de algunos elementos que son importantes de considerar a la idea o sobre la idea del desarrollo de un proyecto de investigación. Y esta primera clase relacionada con eso tiene justamente que ver con entregarles conceptos claros respecto de qué significa hacer una pregunta, hacer una hipótesis y plantear unos objetivos, que es la primera parte del desarrollo de un proyecto de investigación. Antes de eso, presentarles de manera como muy genérica, en verdad no tan genérica, en verdad lo que está expuesto en esta primera lámina tiene que ver justamente con el desarrollo de una investigación y el desarrollo de lo que normalmente se llama el método científico, que seguramente les recordará el colegio, a algunos les dará escalofrío recordarse del concepto. Muchas veces no nos gustaba, no lo entendíamos o simplemente no teníamos la madurez suficiente como para poder entender la importancia de este método y también para entender que es tan simple como esta diapo. Esto que está aquí es el método científico. No tiene que ver con más cosas, básicamente es un proceso muy sencillo para poder desarrollar ciencia, para poder desarrollar conocimiento científico y para poder justamente aportar ese conocimiento y avanzar como humanidad. El conocimiento científico es el que nos ha llevado al desarrollo que tenemos hoy en día, con lo bueno y con lo malo, pero finalmente estamos donde estamos en términos de evolución de la raza humana, gracias en gran parte a esto, al método científico, que tiene estos 6 pasos que son relativamente lineales, que tiene ahí una pequeña iteración, diría por ahí el compañero que está investigando temas relacionados con el pensamiento creativo, pero que es muy sencillo de explicar. Siempre vamos a partir de una pregunta, pero no una pregunta cualquiera, una pregunta de investigación o una pregunta científicamente relevante. Ya hablamos de qué significa una pregunta científicamente relevante en las clases anteriores. Lo pueden revisar en los videos. En el 1 y en el 2 ya se explican un poco cómo qué es una pregunta científicamente relevante. Esa parte ya relativamente la tenemos avanzada. Luego tenemos que desarrollar una revisión bibliográfica. Hay distintas formas de revisar, de hacer una revisión bibliográfica. Eso lo vamos a explicar en la clase, en clases a continuación, que vamos a explicar justamente cuáles son los distintos tipos. Marco teórico, estado del arte, todos esos son conceptos que son distintos, marco conceptual, pero nos referimos específicamente a justamente eso, revisar bibliografía, revisar otros documentos científicos previos al desarrollo de nuestra investigación, que tienen distintas formas y distintos objetivos, pero que existen y están ahí. Si alguien dice como, no, es que yo no tengo, no existe bibliografía para mi tema de investigación, entonces que el tema de investigación está mal conceptualizado. Hay marcos, hay revisiones bibliográficas para todo. Y hay que entenderlo así. Yo creo que ya también todos y todas en este curso están ya también encontrando su bibliografía, encontrando la revisión bibliográfica que necesitan. También hemos dado un paso allí, no la hemos revisado todavía, no la hemos leído en profundidad, pero ya también todos están más o menos identificando algunos autores, algunos temas relevantes. Y luego está justamente la construcción de una hipótesis. La construcción de la hipótesis que tiene que ver justamente con transformar una pregunta o entregar, perdón, una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación, una respuesta inicial. Se trata justamente o permite el desarrollo del método científico. Vamos a hablar específicamente de qué son las hipótesis, cómo se construyen, eh, qué significa en términos como concretos una hipótesis. Luego de eso vamos a testear esa hipótesis, vamos a desarrollar un experimento, un procedimiento científico de distinto tipo, ¿cierto? Como cuando decimos experimento científico, uno inmediatamente piensa en biología, piensa en química, pero en ciencias sociales, en cualquier tipo de disciplina que tenga que ver con el método científico, vamos a aplicar experimentos, vamos a hacer experimentos. Lo que hacemos permanentemente cuando hacemos justamente investigación en estudios urbanos, en arquitectura, es desarrollar experimentos.
No es lo mismo que en biología, no es lo mismo que en química, son otros procedimientos, pero igual tenemos que desarrollar procedimientos. A esto le llamamos como procedimiento o metodología, procedimiento metodológico. También vamos a hablar de eso en las siguientes clases, cómo desarrollamos o cómo diseñamos un experimento para los estudios urbanos y para la arquitectura. Y luego analizamos esos resultados, reconocemos si esa hipótesis que planteamos era verdadera o era falsa y desarrollamos conclusiones. O sea, estos 6 pasos construyen la ciencia. Realizar una pregunta, revisar una bibliografía que tenga que ver con esa pregunta para no hacer preguntas que ya se hicieron, para salvarnos todos los problemas que ya hablamos en las clases anteriores. Construimos una hipótesis. La hipótesis es básicamente una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Testeamos esa hipótesis, analizamos esos resultados, reconocemos si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Si es falsa, tenemos la oportunidad de volver a construir una nueva hipótesis. Por eso es un proceso que en este punto tiene una pequeña iteración. Vamos a usar aquí el punto enlace. En este punto de analizar resultados, si encontramos que la hipótesis era cierta, podemos ir directamente a las conclusiones. En cambio, si encontramos que la hipótesis era falsa, tenemos dos caminos. También hacer unas conclusiones. Normalmente lo que vamos a hacer en este tipo de trabajo es ir a concluir. No tenemos el tiempo de hacer otro paso, que es como volver a construir una hipótesis, volver a construir otro experimento para testear esa hipótesis, volver a analizar resultados y ahí recién concluir. Este trabajo, que es el que permite el avance de la ciencia permanentemente, ¿cierto? Cuando desarrollamos hipótesis, analizamos resultados y encontramos que es falsa, volver a construir hipótesis es como lo que debería hacerse en general. Pero evidentemente ya aportamos si es que encontramos que nuestra hipótesis es falsa y desarrollamos conclusiones porque cuando publicamos esa investigación a través de un seminario, una tesis de magíster o de doctorado o lo que sea, cuando encontramos que es falsa, también aportamos a la ciencia. Decir como, ojo, por este lado no vayan, porque es falso, esta hipótesis yo ya la probé con este experimento y resultó ser falsa, no vayan por ahí, eso también aporta a la ciencia. O sea, equivocarse también aporta a la ciencia y eso es importante entender. Y estos son 6 pasos absolutamente sencillos. En la medida que entendemos los conceptos, ya entendemos qué es una pregunta científicamente relevante y entendemos qué es una revisión bibliográfica más o menos. Vamos a profundizar eso a continuación. Ahora nos falta entender un poquito de qué se trata una hipótesis, cómo se construye una hipótesis, cómo se transforma eso en objetivos de investigación para poder seguir avanzando. Entonces, para hacer como un pequeño recuerdo de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Cuando hablamos de preguntas científicamente relevantes, hablamos no solamente que aporta en la medida que cierra o intenta cerrar una brecha de conocimiento, sino que también es abarcable, podemos realizarlo en un tiempo acotado y además es simple, es fácil de explicar. Y hay distintos tipos de preguntas. Vamos a tratar de encontrar qué tipo de pregunta tenemos, ¿cierto? Podemos tener una pregunta definitoria. Preguntas de ese tipo son, ¿qué significa esto? ¿Cómo se define este fenómeno? ¿Qué componentes tiene este fenómeno? Etcétera. Cuando decimos investigación explicativa, estamos hablando justamente de decir como, bueno, cuáles son las principales causas y cuáles son las principales consecuencias de este fenómeno. Eso lo explica, eso es una investigación explicativa. Podemos tener investigación una comparativa, en qué se parece esto a esto, en qué ha influenciado esto a tal, en qué ha influenciado la arquitectura japonesa, la arquitectura de madera chilena. Es una investigación comparativa. Una investigación evaluativa que intenta evaluar en qué medida, cómo se puede hacer tal, por ejemplo, una investigación evaluativa sería como, ¿es posible transformar los elementos relacionados con la infraestructura de acueductos en elementos valorables o elementos del paisaje urbano? Eso es una investigación evaluativa. Y las investigaciones más abiertas y más difíciles de conceptualizar como a través de una hipótesis, vamos a explicar inmediatamente por qué, son las investigaciones exploratorias. La investigación exploratoria es la que no tiene hipótesis inicial, que construye su hipótesis en la medida que avanza la investigación. La investigación exploratoria es típica de algunas ciencias sociales como la antropología. La antropología parte sin preguntas, sino que va justamente a ver el fenómeno, lo evalúa y en la medida que está mirando el fenómeno, desarrolla una hipótesis y una tesis. La investigación exploratoria puede partir, o sea, hay investigación social que puede partir sin hipótesis. El caso de los trabajos que están desarrollando ustedes, creo que no hay ninguno que tenga ese nivel de ser exploratoria.
Creo que todas tienen o son definitorias, o son explicativas, o comparativas, o evaluativas. No hay ninguna que pueda partir sin hipótesis, pero existe la investigación sin hipótesis, es la que les comento recién, que es justamente la investigación de tipo exploratorio. Y esos distintos tipos de preguntas van a tener distintos tipos de respuestas o de respuestas tentativas, que justamente son las hipótesis. Las hipótesis, de nuevo, son una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación. Cuando digo tentativo, digo lo primero que se nos ocurre. Cuando digo lo primero que se nos ocurre, me refiero a cosas que de verdad tengan ciertas características, que son tres específicamente. Primero, tiene que ser plausible. Mi hipótesis tiene que ser plausible en el entendido de que tiene que ser plausible, quiere decir justamente que tiene que tener cierto grado de factibilidad. Por ejemplo, si yo me estoy preguntando eh, cómo se construyeron las pirámides y mi hipótesis es que se hizo con eh, tecnología alienígena, evidentemente no es una hipótesis plausible. Puede ser posible, puede haber alguna, sí, puede ser, pero en verdad no es posible de investigar, tiene cierto grado de irrealidad en el sentido de que ni siquiera podemos abordarlo como tema, entonces esa hipótesis no es plausible, no es creíble así y ni siquiera es posible de investigar. Entonces, una hipótesis tiene que ser plausible, tiene que ser posible en cierta medida y esa posibilidad también la tiene que generar como cierta factibilidad en términos de ser posible de investigar. Si nuestra hipótesis no se puede investigar, no es plausible. Tiene que ser teóricamente informada y por eso también hacemos revisión bibliográfica. Tenemos que leer un poquito sobre nuestro tema para hacer una hipótesis teóricamente informada. Si hacemos una hipótesis que no está teóricamente informada, seguramente estemos hablando de cualquier cosa que no tenga mucho que ver o que sea demasiado general. Entonces tenemos que leer un poquito, tenemos que empezar a hacer parte de la revisión bibliográfica para que nuestra hipótesis sea teóricamente informada. Y por último, tiene que ser clara. Las hipótesis complejas, con un millón de conceptos adentro, que tienen más de una o dos líneas, es una hipótesis que ya está mezclando muchas cosas y que no es suficientemente clara. Las hipótesis son respuestas tentativas que son plausibles, son teóricamente informadas y son claras. Son directas, son claras, no se dan muchas vueltas porque básicamente cuando nos damos muchas vueltas es que en verdad no estamos tirando una buena hipótesis, estamos tirando más bien como hay unas posibilidades. La hipótesis es súper concreta y nos permite justamente abordar nuestra pregunta de investigación desde una mirada y acotar un poquito más la investigación. Es el problema de las investigaciones exploratorias, que pueden ser demasiado genéricas y podemos estar años investigando un proceso. Hay ciencias cuyo objetivo es desarrollar procesos de largo plazo y que no les importa estar años explorando para encontrar hipótesis. Por eso, en general, nuestros trabajos más bien van a tener hipótesis y no van a ser investigación exploratoria porque tenemos un tiempo acotado, entonces no tenemos un tiempo de estar viviendo en una comunidad por meses, un año para poder recién evaluar una hipótesis. Entonces, evidentemente, nos vamos a decantar por investigaciones más bien definitorias, explicativas, comparativas, evaluativas, etcétera. Pero para eso justamente vamos a establecer cierto tipo de hipótesis que van a tener que ver con nuestro tipo de investigación. Vamos a tener distintos tipos de hipótesis en función de nuestra pregunta. Si nuestra pregunta es definitoria y queremos saber, bueno, cuáles son los principales elementos de un fenómeno, vamos a decantarnos por hipótesis descriptiva, ¿cierto? Una hipótesis que describe un fenómeno. Si vamos a tratar de explicar causa y consecuencia, vamos a tener que establecer hipótesis correlacionales, es decir, yo quiero saber las causas de esto. Tengo que establecer una hipótesis que establezca una correlación. Entonces, esto causa esto, o esto es consecuencia de tal. Hipótesis causales también funcionan para eso, ¿no? Es decir, como, bueno, la hipótesis causal, vamos a hablar de correlación en la siguiente clase. Vamos a dejar un poquito más claro este concepto. No va con tilde, tiene un error ahí la diapo. Hipótesis causales también son de tipo explicativa, ¿no? Como estas son las causas de tal. Hipótesis alternativas que nos sirven para otro tipo de investigaciones que son más bien hipótesis que contradicen lo que se está diciendo tradicionalmente sobre un tema. Cuando hay un tema que se viene estudiando de cierta manera y que ya hay como un consenso sobre que el fenómeno se comporta así o que las cosas son tal y nosotros establecemos una hipótesis alternativa. Decimos, no, en verdad ese fenómeno no se hace por tal, sino que es por otra cosa estamos desarrollando hipótesis alternativas. Eso también nos sirve para para investigaciones explicativas, comparativas y evaluativas. Un claro ejemplo de eso en estudios urbanos es, por ejemplo, tradicionalmente se investigó la segregación social como la separación de grupos en el espacio. Entonces, se creía o se planteaba justamente que esta separación entre grupos era natural.
Entonces los ricos se separan de los pobres porque sí. Y en cierto momento de la historia, sobre todo por el desarrollo de los estudios urbanos críticos, se desarrollaron hipótesis alternativas. Por ejemplo, hipótesis que dicen que el desarrollo del negocio inmobiliario es lo que genera segregación socioresidencial. Entonces ahí una hipótesis reemplaza a otra, que tradicionalmente se han trabajado en un área de investigación y por eso se llama hipótesis alternativa. Y las hipótesis explorativas o de trabajo, que justamente son estas hipótesis que responden a investigaciones que parten con una hipótesis muy general y que van desarrollando una hipótesis en el desarrollo de la investigación o durante el desarrollo del experimento. Entonces, ahí más o menos como hay un amplio, un margen general de qué significan las hipótesis respecto de los distintos tipos de preguntas, pero lo importante es que nuestra hipótesis, nuestra respuesta inicial a nuestra pregunta de investigación, tiene que ser plausible, teóricamente informada y clara. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de generar como hipótesis en este sentido? Es justamente determinar el límite, orientar los resultados y ordenar las metodologías. Definir una buena hipótesis nos va a permitir estos tres elementos que lo vamos a identificar inmediatamente cuando nosotros desarrollamos objetivos de investigación. Entonces, la primera parte de desarrollo de un proyecto de investigación tiene preguntas, tiene hipótesis y tiene objetivos. Esos objetivos nos permiten, ¿cierto? La transformación de esa hipótesis en objetivo nos permite determinar los límites de una investigación, orientar los resultados, decir más o menos como hacia dónde yo quiero que van, hacia dónde yo creo que van esos resultados, y ordenar las metodologías de investigación que vamos a utilizar. Y normalmente tenemos dos tipos de objetivos. Uno general, que normalmente es la pregunta principal de investigación, pero fraseada como objetivo. Vamos a hablar también de cómo se frasea un objetivo. Cuando digo fraseo es cómo se escribe. Eh, Normalmente, o sea, el objetivo general es uno y abarca la pregunta de investigación principal y debería ser casi igual. Lo vamos a hablar a continuación. Una buena investigación es una que su objetivo general es básicamente su pregunta de investigación. Y objetivos específicos que exponen el paso a paso o una forma precisa y acotada y concreta de ir completando un paso a paso que permita determinar si la hipótesis es verdadera o es falsa y responder las preguntas de investigación. Vamos a repetir algunos conceptos que han sido como mencionados, pero aquí ya con un poquito más de detalle. Entonces, preguntas de investigación, lo mencionamos en clases anteriores también. Tiene que ser relevante, tiene que ser científicamente relevante. Las buenas preguntas emergen del conocimiento ya adquirido sobre un tema. Seguramente durante el desarrollo de nuestra investigación, cuando vayamos leyendo un poquito más, vamos a poder mejorar esas preguntas. Y siempre es mejor investigar sobre un tema ya conocido o de alto interés. Esto ya lo vimos en clases anteriores, así que un poquito recordar. También nuestra pregunta de investigación tiene que ser abarcable. Tienen que ser pocas preguntas. En una investigación de este tipo, máximo tres. Ya vi en sus PPT, esto yo no se los había dicho antes, pero ojo, en sus PPT, seis, siete preguntas de investigación. No, máximo tres. En un tipo de investigación como esta, y yo creo que en investigaciones más grandes exactamente lo mismo. En investigaciones que pueden durar 4 años, si tienen más de tres objetivos específicos, máximo cuatro, ya es una investigación bien planteada. Si tiene 5, 6, 7, es una investigación que seguramente se saldrá de las manos. Así que en este tipo de casos, máximo tres preguntas de investigación, no más que eso. Generalmente incluyen una pregunta principal, que es la pregunta fundamental sobre la que se indaga y que seguramente se va a transformar en el objetivo general, y varias subpreguntas. Una pregunta de investigación tiene solamente un concepto. Vamos a hablar de eso justamente cuando hablemos de la tercera como característica de una buena pregunta de investigación, es que es una pregunta simple. Es importante que las preguntas sean súper claras, súper directas. Si la pregunta es muy larga, tiene más de una línea y media, ya es una pregunta que seguramente no es clara. Una pregunta no habla de más de un tema. Revisen sus preguntas y vean que tenga solamente un tema teórico, un tema de caso, que no tenga más de un tema. Si mezcla dos temas teóricos, si dice sustentables y resilientes, ya es una pregunta que ya habla de dos temas que son distintos. Revisen si sus temas, si sus preguntas de investigación tienen más de un tema incluido, tienen más de un concepto incluido entre la pregunta. Si es así, hay que simplificarla, separarla en dos. Entonces, como separar en dos las preguntas va a simplificar justamente cada una de ellas y no importa que haya más de una pregunta, pueden haber varias preguntas de investigación también, entre 3 y 4 un buen número de preguntas de investigación. Y también es importante decir que
pregunta de investigación no es una pregunta simple. O sea, perdón, una buena pregunta de investigación es una pregunta simple, pero no por eso es una pregunta inocente, ¿cierto? Cuando hacemos preguntas, simple no es lo mismo que simplón. Simplón es una pregunta inocente que hace creer que el investigador sabe muy poco sobre un tema. Cuando digo simple, quiere decir justamente que es clara, que va al grano, que habla sobre un tema conceptual solamente, no sobre 40 temas, y que deja muy claro cómo, hacia dónde va la pregunta. No por eso tiene que ser simplón en el sentido de demostrar que no se sabe nada sobre un tema, ¿cierto? No puede ser muy general, no puede ser muy simplona, tiene que ser simple, que es distinto. Ahí están las preguntas de investigación que yo mencionaba antes, ¿cierto? Comparativa, que implica preguntas como cuáles son las diferencias entre X e Y, cuáles son las similitudes, las definitorias, en qué etapa del desarrollo se encuentra X, cómo se puede caracterizar, cuál es un ejemplo de esto. Evaluativa, cómo de bien funciona esto, es apropiado o no, es deseable o no, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Investigación explicativa, cómo X es consecuencia de Y, cómo ocurrió tal, cuáles son las principales causas, pruebas predictivas, hasta qué punto X sucederá, qué hará que X suceda, para qué deben estar preparados los actores en tal caso, etcétera. Y las preguntas que tienen que ver con resolución de problemas, voy a colocar un asterisco en este tipo de preguntas de investigación porque yo lo he mencionado antes. Muchas veces los problemas técnicos no son problemas de investigación porque ya están solucionados, pero hay muchos problemas técnicos que todavía no tienen solución. Por eso sí son buenas preguntas de investigación en la medida que ese problema no haya sido solucionado. Entonces, preguntas de investigación de tipo de resolución de problemas son, ¿cómo se puede asegurar que esto suceda? ¿Cómo se puede realizar esto? ¿Cierto? ¿Cómo se puede realizar una metodología para hacer tal? ¿Cómo se puede mejorar tal elemento? Siempre en función de una teoría, siempre en función de un concepto teórico, pero se pueden hacer preguntas de resolución de problemas sí, en la medida que ese problema no haya sido resuelto antes, ¿cierto? Si no, no habría brecha de conocimiento. ¿Qué se puede hacer para resolver un problema X, etcétera? Todo ese tipo de preguntas también son importantes. Revise su pregunta de investigación, vean si se parecen a alguna de estas. Estas no son las únicas, son los tipos más típicos, los más generales, pero de todas maneras sus preguntas deberían apuntar como más bien a esto. Y son así de simples, en la medida que justamente, miren, si se fijan, la mayoría de estas preguntas, ¿cuáles son las diferencias entre tal y tal? Así de directo. Nada de preguntas de dos, tres líneas que mezclan muchos temas. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cómo de bien funciona X en función de tal? ¿Cómo de apropiado o deseable es esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? Así de simple, así de al grano. Incluso yo trato de que los estudiantes en general se paren, por ejemplo, y digo, ¿cuáles son las consecuencias y las causas de tal cosa, no sé qué, influenciado por no sé cuál? No. ¿Cuáles son las consecuencias de esto y cuáles son las causas de tal? Así de simple. Malas preguntas de investigación. Esto es importante también que lo sepan porque en verdad también en la corrección anterior mencioné varios de estos, pero no fui, o sea, como no desarrollé el detalle, perdón. No desarrollé el detalle de por qué son malas preguntas de investigación. Malas preguntas de investigación son preguntas, y se fijan, muchos de ustedes hicieron, o sea, cometieron este tipo de errores. Primero, no se trata de algo bueno o algo malo. No estamos haciendo una investigación de tipo ética. La ética es una parte, la ética no es ciencia, la ética es una parte de la filosofía, que se pregunta sobre qué es bueno y qué es malo. La estética también es parte de la filosofía, se pregunta qué es bonito y qué es feo. Esas disciplinas, que son importantes para los humanos, hay que dedicarle tiempo, evidentemente, no son disciplinas científicas, son disciplinas más bien relacionadas con la filosofía. Entonces, cuando hacemos un curso de investigación científica, nos alejamos de las evaluaciones éticas y estéticas. Una mala pregunta de investigación y nos pasa mucho porque generalmente hacemos mucha evaluación ética y estética de las cosas, ¿no? Como esto es bonito o esto es feo, esto es bueno o esto es malo. Cualquier pregunta que apunta hacia eso es una pregunta más bien filosófica y no científica. Entonces, no hagamos preguntas con juicios de valor, ni bueno ni malo, ni feo ni bonito, etcétera. No está diseñada a conducir una solución definitiva, debe abrir campo. Entonces, las preguntas que se responden de sí o no, que tiene que ver como con el último punto, son preguntas que cierran el tema. Las preguntas del tipo, ¿cuáles son las posibilidades? ¿En qué medida? Todo ese tipo de cosas nos permite abrir campo, ¿cierto? No conducir a una respuesta definitiva, ¿no? Es como la,
Preguntas de investigación como, eh, ¿esto es causa de esto? Son preguntas que son súper determinantes y súper... Bueno, ¿es eso solamente eso? No. Preguntas de investigación como, ¿cuáles son las posibles causas de esto? Que es básicamente lo mismo que me pregunté, es una pregunta mucho más abierta. Donde vamos a cerrar la pregunta y vamos a tratar de direccionarla un poquito, va a ser en la hipótesis, que es un poquito lo que le pasaba a varias de sus investigaciones que tenían preguntas de investigación tan determinadas que en verdad daban poco espacio para abrir campo. No trata de identificar ni política ni asesorar. Esto no es consultoría ni asesoría, ¿cierto? No es como, bueno, la mejor, ¿cómo debería desarrollarse tal política pública? Esas son preguntas que uno hace cuando desarrolla asesoría o consultoría, no investigación científica. Una investigación científica podría aportar, por ejemplo, diciendo como, ¿cómo se ha solucionado o cuáles son las principales características de las políticas de vivienda a nivel internacional? ¿Cómo eso podría aportar a la política de vivienda en Chile? Pero no decir como, bueno, qué debería hacerse y cómo deberían modificarse las políticas y asesorar en ese sentido. Eso no es investigación científica, eso es otro tipo de trabajo que también tiene su valor, así como la filosofía, eso se llama consultoría, tiene otro valor. No estamos aquí para hacer ni consultoría ni filosofía, estamos haciendo investigación científica. Entonces nos alejamos de preguntas de investigación que tengan que ver justamente con eso. ¿Cómo mejoramos esta política? ¿Cómo se hacemos tal? ¿O cómo hacemos X? No, hay que hacer preguntas de investigación un poquito más abiertas. Una pregunta de investigación del que parte con un por qué puede ser muy genérica y puede ser simplona y puede ser como lo que habíamos dicho antes, justamente de ser una pregunta de investigación eh, muy, dijimos, inocente, ¿cierto? Ojo con las preguntas del tipo ¿por qué? Hay preguntas que empiezan con un por qué que son buenas en la medida que se construya un poquito más direccionada, pero generalmente las preguntas que empiezan con un por qué demuestran que no sabemos tanto sobre un tema. Pueden ser muy simplonas, pueden ser muy inocentes, así que ojo con nuestras preguntas que partan con un por qué. Y una pregunta que se responde con un sí o un no tampoco nos sirve. Es similar al segundo caso, ¿cierto? Básicamente restringe la ciencia y no permite abrir campo y abrir posibilidades. Entonces, revisen sus preguntas y vean si se responde con un sí o un no. Por ahí también revisamos varias preguntas que uno las responde con un sí o un no, como, ¿esto depende de esto? Bueno, sí, obvio. Entonces, no es una pregunta de investigación relevante, sobre todo, de nuevo, en estos 5 casos. Revisar sus preguntas si cumplen con alguna de estas condiciones. ¿Qué es una hipótesis? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto, a pesar de que ya hablamos que tiene que ser plausible, ¿cierto? En alguna medida posible y creíble, teóricamente informada, tiene que ser clara. ¿Por qué es importante que esto tenga una explicación plausible, teóricamente informada y que sea simple? Porque permite justamente identificar lo que se busca. En preguntas que son más bien abiertas, que buscan como abrir campo de posibilidades, la hipótesis más bien lo que hace es tratar de inducir de alguna manera la investigación. Y aquí sí podemos cerrar un poquito más. Por eso las preguntas de investigación que son muy cerradas, más que preguntas de investigación, son hipótesis. Y tenemos que hacer preguntas un poquito más generales. ¿Por qué son importantes las hipótesis? Porque es el eslabón que completa justamente lo que estamos investigando y la teoría. En la medida que demostremos que nuestras hipótesis son verdaderas o falsas, vamos a aportar a la teoría sobre un tema. Si se comprueba su validez, pasa inmediatamente a ser parte de una construcción teórica mayor, ¿cierto? Vamos a ser parte de una construcción con otros autores y autoras que están trabajando sobre nuestro tema. Si nosotros demostramos que nuestra hipótesis es verdadera, podemos aportar un granito de arena a esa construcción teórica. Y si es falsa, también yo dije que también sirve, porque le da pistas a otros para que no cometan los errores que nosotros cometimos, pero igualmente, bueno, aporta. Pero si es válida nuestra hipótesis, inmediatamente pasamos a ser parte de la construcción teórica sobre un tema. Es así de importante. Entonces, importante considerar justamente que cuando hacemos una hipótesis estamos tratando de llenar justamente un vacío que hay entre lo que estamos investigando y la teoría. Por eso después vamos a hacer una evaluación de nuestros resultados pensando en el marco teórico que propusimos. Vamos a hablar justamente de esos pasos más adelante. Y por último, es posible que haya hipótesis de trabajo exploratoria que no son muy específicas, que están sujetas a modificaciones durante la investigación o que pueden ir mutando, ¿cierto? Mediante la investigación avanza, podemos ir modificando y ajustando la hipótesis. Eso se llaman hipótesis de trabajo o exploratorias. Tipo de hipótesis. Descriptiva, proponen descripciones tentativas de un objeto de estudio o de un fenómeno. Correlacionales, establecen la correlación entre dos o más variables. Vamos a hablar de correlación cuando hablemos también de resultados.
Hipótesis causales, busca una explicación de causa-consecuencia entre variables involucradas. También hay una posibilidad interesante en la hipótesis nula que plantea la no existencia de una correlación o causa. Eso también aporta un montón a la ciencia. Cuando decimos, creo que esta variable no es parte de las que son importantes para describir este fenómeno, también estamos aportando. Y cuando aportamos esa no existencia, hablamos de una hipótesis nula. Y también están las hipótesis alternativas, que plantean una explicación alternativa, eso ya lo expliqué con un ejemplo incluso, plantean una explicación alternativa a otra hipótesis que se han estado trabajando hasta el momento. Criterios importantes para establecer si nuestra hipótesis es correcta o no, o si está suficientemente bien planteada. Debe ser conceptualmente clara, debe ser específica y permitir transformar eso en operaciones y predicciones bien expresadas, ¿cierto? Asegura la posibilidad de ser puesta a prueba. Tiene que ser suficientemente específica para que podamos desarrollar un experimento en torno a esa hipótesis. Si no podemos desarrollar un experimento, no podemos saber si es verdadero o es falso. ¿Cierto? Tiene que haber técnicas disponibles en términos metodológicos para estudiar esa hipótesis. Volver a mencionar la típica hipótesis de las pirámides fueron construidas por alienígenas. No hay técnica disponible para evaluar esa hipótesis. Por lo tanto, no es una hipótesis científicamente bien planteada. Puede ser cierto o no, no me quiero meter en eso. Algunos podrán creer en alienígenas ancestrales y todo ese tipo de cuestiones, pero no es ciencia porque no hay metodologías disponibles para evaluar si esa hipótesis es correcta o no. Idealmente debe estar relacionada con un cuerpo teórico, de decir, que eso quiere decir que hay investigaciones similares que usaron metodologías similares y que usaron hipótesis parecidas. Y por último, evita juicios de valor. Volver a repetir, no estamos haciendo investigación ni ética, ni estética, ni consultoría, por lo tanto, evitamos los juicios de valor. Hacemos hipótesis que más bien tengan que ver con nuestra investigación, nuestra respuesta a la pregunta de investigación, pero no evaluamos si eso es bueno, es malo, es bonito, es feo, nada de eso. Solamente nos constreñimos o nos cerramos justamente a la posibilidad de si eso es verdadero o es falso. Eso sí, lo verdadero o lo falso es parte de lo que la investigación científica aborda. Y por último, respecto de los objetivos, vamos a establecer ciertas características de los objetivos en general, de los objetivos, perdón, de los objetivos de investigación, tanto de los generales como de los específicos, pero esto va a ser más parte de lo que vamos a hacer en la siguiente semana, donde vamos a desarrollar estos objetivos generales y específicos y vamos a probar si estos están bien planteados o no. Como decía antes, los objetivos de investigación determinan límites, orientan resultados y ordenan metodología. Y para eso tenemos objetivos generales que tienen la característica de abarcar casi todo el tema de investigación, tener relación con el ámbito temático y con lo que se pretende estudiar y con el título, y básicamente es la pregunta de investigación principal transformada en objetivo. Por ejemplo, si la pregunta de investigación es evaluar la influencia de la arquitectura japonesa tradicional en la arquitectura en madera contemporánea en Chile, el objetivo general va a ser evaluar la influencia de la arquitectura así de directo. O sea, cuando pensamos en la pregunta de investigación es como, bueno, ¿cuáles son las influencias de tal? Entonces el objetivo general de investigación va a ser evaluar las influencias. No siempre es así. Vamos a encontrarnos con investigaciones un poquito más complejas, en que el objetivo general es un poquito más complejo que la pregunta de investigación que inspira, qué sé yo. Pero para este primer ejercicio de investigación seria que van a desarrollar en la universidad, quédense con esto. La pregunta de investigación tiene que tener directa relación con el objetivo general y con el título. Si yo leo título, pregunta de investigación y objetivo general y me habla de tres cosas distintas, es un mal proyecto de investigación. Lo primero que yo evalúo cuando me llega el proyecto de investigación final es el título, la pregunta de investigación principal y el objetivo general. Y si eso me habla de tres cosas distintas, es un mal proyecto de investigación, inmediatamente. Es un proyecto que está confundido, que no sabe lo que quiere hacer. Por lo tanto, el título, la pregunta de investigación y el objetivo general son lo mismo, escrito de manera distinta. Podemos incluirle palabras, sacarle palabras, podemos alargarlo, acortarlo. Evidentemente, una pregunta no es lo mismo que frasear un objetivo, pero si hablan de conceptos distintos, de casos distintos, no es una buena investigación. De nuevo, objetivo general, pregunta de investigación y título deben ser absolutamente coherentes entre sí.
Distinto de los objetivos específicos, que son los logros parciales. Nosotros vamos a tomar nuestro objetivo general, vamos a hacer la práctica, decir como, ¿qué necesito para cumplir con mi objetivo general? Necesito hacer esto, esto y esto. Esos son los objetivos específicos. Son los logros parciales que facilitan un control sistemático de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cumplo con este paso a paso, voy a poder llegar al objetivo general. Si yo leo los objetivos específicos y me hablan de cualquier cosa, y yo digo como, pero ya, pero si yo hago estos pasos, no llego al objetivo general o a responder la pregunta de investigación, son malos objetivos específicos. Entonces, corresponden a las acciones necesarias para concretar el objetivo general, son precisos, acotados y concretos. Aquí hay una fórmula, que también todo lo que yo les estoy entregando son más bien como consejos generales, no hay nada escrito en piedra, siempre vamos a cambiar, pueden haber como modificaciones, pueden haber ajustes, pueden haber percepciones parciales, o sea, como otras versiones de esto, pero yo les entrego aquí también como un marco general dentro del que moverse, y este es un marco general de cómo se plantean objetivos de investigación, en este caso SMART, porque SMART se llama como a objetivos que tienen que ver justamente con tener como 5 características, están en inglés. Eh, SMART es specific, medible, alcanzable, relevante y no me acuerdo cuál es la T, pero tiene que ver como con eso. Lo tenía en una diapo porque creo que lo saqué. Pero SMART son 5 características en inglés que, claro, a los gringos les encantan como los acrónimos, entonces como objetivos SMART tiene como estas 5 características, pero que están ahí a su derecha en español. Entonces, un objetivo de investigación tiene que ser una declaración clara y específica que describe lo que se pretende en un estudio, proyecto de investigación, y estos se formulan para guiar y orientar la investigación hacia metas concretas y determinadas, ¿cierto? Preguntas generales, hipótesis un poquito más específicas, objetivos hiperespecíficos. ¿Cómo se frasean? Y pongo ahí 2 que son, tienen que estar sí o sí, y 3 que pueden estar o no. No todos están siempre. Tienen que partir siempre con un verbo en infinitivo. Infinitivo quiere decir que terminan en español, en ar, er, oír, ¿cierto? Como eso es un verbo en infinitivo. Y tienen que ser específicos de lo que estamos esperando en términos de resultados esperados. Entonces, verbos, evaluar, comparar, medir, son buenos objetivos específicos, son verbos específicos. Es como describir, analizar, son un poquito más genéricos, podrían ser utilizados, pero ojo con eso que pueden ser más generales. O sea, analizar, describir pueden ser objetivos, buenos objetivos generales, pero malos objetivos específicos. Entonces, ojo con los verbos que estamos utilizando. También por ahí hay una lista de verbos para usar en investigación que están buenos de revisar. Vamos a revisar esos verbos. Y luego tiene que ver, o sea, y luego tiene, este objetivo tiene el objeto medible. Tiene un objeto que va a ser el sujeto de nuestra acción, de nuestro verbo, y que va a ser medible. ¿Cierto? El objeto es la definición global de un grupo de variables involucradas en cada objetivo específico. Entonces, vamos a evaluar la influencia de la arquitectura japonesa. Eso es lo mínimo que debería tener un objetivo. Evidentemente con eso no nos dice mucho, así que vamos a tener, perdón que utilice es lo que es lo que se me viene a la cabeza como de las últimas investigaciones que hemos estado revisando. Entonces ahí hay parte de un objetivo específico. ¿Qué otras cosas tiene que incluir? El método, la forma en que lo vamos a medir, no siempre es relevante. En la medida que sea relevante, nosotros incluimos el método. La finalidad, el para qué, tampoco, tampoco siempre es relevante. A veces más bien eh, el objetivo general puede tener como la finalidad y qué sé yo, pero tampoco es siempre relevante. Hay que ver como qué tipo de objetivo es para que sea relevante. Y el periodo o el lugar de tiempo, que también no siempre es necesario, pero a veces sí. Por ejemplo, en el caso de que estábamos hablando recién, yo diría, el objetivo general de la investigación es eh, evaluar la influencia de la arquitectura japonesa en ¿dónde? En la arquitectura en madera en Chile. Eh, yo podría decir, y cuando digo contemporáneo, estoy agregando justamente una identificación de periodo o lugar. No estoy diciendo el para qué, no es relevante el para qué. O sea, como para qué, porque qué. La finalidad tampoco es tan relevante como porque es importante, ya. Pero sí es importante decir como no quiero evaluarlo en toda la arquitectura en madera en Chile. Quiero solamente la arquitectura contemporánea. Entonces agrego la palabra contemporánea o a veces agrego entre los años XX o en el lugar tal
para darle como cierto nivel de especificidad porque no quiero evaluarlo todo. Otras veces, por ejemplo, estoy pensando en investigaciones que tienen que ver con construcción, el método es importante. Entonces, voy a evaluar la resistencia de la madera construida de tal manera a través del método certificado de evaluación de madera de la norma ISO no sé cuánto. En ese caso es importante poner el método, porque justamente es relevante decir, como, bueno, lo voy a hacer con esta metodología porque es eh, la importante para hacer este estudio. Si no es importante el método, si el método es más bien genérico, entrevista, encuestas, no es necesario mencionarlo. Pero en el caso de esa investigación específica, sí era importante. Periodo y lugar no es importante, o sí, puede ser como, bueno, de la madera que se extrajo de los aserraderos de Araucanía. Entonces, le agregué una cosa específica respecto del periodo y lugar porque yo creo que es relevante decirlo. Si no es relevante, estos tres pueden no estar. Normalmente, por lo menos, hay uno de los tres. Entonces, cuando empecemos a desarrollar objetivos de investigación, siempre evaluar bien el verbo en forma infinitiva, qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que estamos aplicando en el verbo, un objeto que tiene que ser medible, y pensar si es relevante decir el método con el que vamos a hacer, pensar si es importante decir la finalidad o importante decir el periodo o lugar en el que estamos haciendo. Con eso completamos un objetivo de investigación que nos permite abarcar el paso a paso sobre un objetivo general y cumplir con determinar límites, orientar resultados y ordenar metodología. Por ejemplo, aquí, ya para darle como un cierre, planteo justamente un buen objetivo de investigación que dice, por ejemplo, evaluar. Evaluar es un buen proyecto, es un buen objetivo de investigación en general, porque puede ser, evaluar puede ser muy genérico para un objetivo específico, pero para ser un objetivo general está bien. Verbo, específico, evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? El objeto medible. El impacto de la implementación de un sistema de transporte público masivo en la reducción de la congestión vehicular. Hasta aquí, eso es todo el objeto medible. El impacto de la implementación de un sistema de transporte público masivo y la reducción de la congestión vehicular a través del análisis de datos, perdón, con la congestión vehicular. O sea, ¿cómo impacta? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? El impacto de un sistema de transporte público en la congestión vehicular. ¿Cómo? Método. A través del análisis de datos de tráfico es el método, ¿cierto? No lo voy a hacer de cualquier manera, sino que lo que voy a hacer es un análisis de datos de tráfico. Nunca va otro verbo en infinitivo porque si no serían dos objetivos. Nunca dice como y analizar datos de tráfico, no. A través de un análisis de datos de tráfico. Ese es el método. Para proponer mejoras de la gestión, para proponer mejoras en la gestión. Finalidad. ¿Dónde? En Santiago de Chile. Periodo y lugar. Hay un objetivo SMART completamente con todas sus características. Es el tipo de objetivo que estamos buscando para nuestras investigaciones, no otros. Este es un buen objetivo general. Habría que ver cuáles son los objetivos específicos en términos de nuevo de verbo, objetivo, método, etcétera. Para completar este objetivo en el paso a paso, esa va a ser la tarea de la siguiente semana en nuestro proyecto de investigación. Para cerrar, afinar nuestras preguntas, que ya tenemos cierta avanzada, cierto nivel de avance, escribir una hipótesis de investigación plausible, teóricamente informada y clara, y plantear un objetivo general, máximo tres objetivos específicos para nuestro proyecto. Eso nos va a llevar las siguientes 2 o 3 semanas del curso, así que esta clase va a ser importantísima para el desarrollo de esas actividades y se complementa con el desarrollo del marco metodológico que vamos a revisar la semana que sigue. Voy a dejar de grabar y vamos a pasar como a una última parte donde ustedes pueden hacer preguntas relacionadas con el tema.